En esta segunda parte vamos a tratar tres rostros de Dios menos conocidos, o más particulares, o como queráis ponerles, que es el Dios de amigo, el Dios de la ternura y el Dios del gozo. Y lo más curioso es que la amistad de Dios es un tema poco tratado, porque en la antigüedad se decía, y con bastante razón, que no puede haber amistad entre dos capas sociales muy distintas. Eso lo defendían la Ética Nicómaco de Aristóteles, el Banquete de Platón y la Amicitia de Cicerón. Y toda la filosofía posterior asumió la idea de que no podía haber amistad entre dos capas sociales distintas, y ni que decir tiene que la capa social de Dios no tiene nada que ver con la del ser humano. Yo la única obra que he encontrado en la antigüedad, en la Edad Media, que hablara de la amistad de Dios con los hombres, es de un señor que se llama Aelred de Ribot, que dice que quiso compaginar las ideas de Cicerón y de los antiguos con el cristianismo y dijo que si Dios es amor, tenía que ser amigo de sus criaturas. Pero es curioso porque la filosofía moderna y la física moderna le debemos unas aportaciones que nos han permitido ver a Dios desde otro ángulo. Antiguamente las personas quedaban definidas por su sustancia, y la sustancia suprema era la de Dios, con lo cual no necesitaba la ayuda de nada ni de nadie para existir. De aquí que Dios tuviera que ser definido como trascendente e inmutable, aislado del mundo y no afectado por el mundo. Pero la física moderna ha cambiado este paradigma, colocando el mundo de las relaciones, antes consideradas secundarias, accidentales, como esenciales para la vida de todo ser, incluido el divino. Y desde esta visión, como decíamos antes, todo ser integra su pasado y a medida que va añadiendo nuevas relaciones, lo va enriqueciendo y se proyecta hacia el futuro. En este continuo devenir nada es estable, todo cambia y todo está continuando siendo de alguna manera, ¿no? La existencia entonces se convierte en un ir siendo, dentro de un mundo relacional interdependiente en que todos los seres influimos los unos sobre los otros. ¿Y qué impacto ha tenido este pensamiento sobre Dios? Si toda existencia es relacional, la existencia divina no escapa a la norma. Y no solo a nivel trinitario, sino que Dios se entiende como relacionados con el mundo. Participa en sus movimientos, lo integra dentro de su ser, lo transforma y lo redime continuamente. Es decir, esto es lo que llamaba la teología tradicional la creación continua. Pero es que esta creación continua también le afecta a Dios. El Antiguo Testamento tiene un par de relatos sobre la amistad. El de David con Jonatán, que son lo que los homosexuales defienden que en el Antiguo Testamento hay una relación homosexual, en la que David dice: tu amor para mí es mejor que cualquier otro. Pero el que nos interesa a nosotros ahora es la relación de Ruth con Noemí, la suegra y la nuera, porque recuerda a la alianza de Dios con su pueblo y se puede extender a cada persona en particular. Dice el texto: donde tú vayas, yo iré. Donde habites, habitaré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Donde tú mueras, moriré y allí seré enterrada. Porque es que la mujer expresa varias cualidades de la amistad verdadera. Promete fidelidad hasta la muerte, con la dificultad añadida de que esta fidelidad le exige abandonar su casa, sus parientes, sus amigos y su Dios. Pero es que además la van a enterrar fuera de sus ancestros, que era en el post-mortem los que te acompañaban.
Con lo cual se le abren un montón de incógnitas. ¿Cómo se cultiva la amistad? Haciendo regalos. Y la gran novedad del Nuevo Testamento es que junto a la oferta del Antiguo de una nueva tierra, el gran regalo que hace Dios a la humanidad no es otro que su misma persona encarnada en Jesucristo. El deseo de entablar auténticas relaciones de amistad con los seres creados le hicieron bajar algunos peldaños de su condición divina. Siendo de condición divina, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo tomando condición de siervo y haciéndose semejante a los hombres. O sea que Jesús se encarnó para hacer posible esa amistad de Dios con sus criaturas. Y lo peligroso de Jesús es que se empeñó en afirmar que Dios buscaba la amistad con todos los hombres, cualesquiera fuera su condición. Y en la lista ya sabemos que aparecían las prostitutas y los pecadores, lo que no gustó a las autoridades locales. Pero donde mejor se ve esa amistad es en comensalía abierta, ya que comer juntos es una actitud propia de amigos. Nosotros no convidamos a comer a gente que no conocemos, convidamos a comer a nuestros amigos. Pero es que en la Eucaristía da un nuevo paso en la amistad divina, ya que el soberano se hace reo y ofrece su propia sangre para sellar el nuevo pacto. Es decir, Dios se regala a sí mismo y ofrece al ser humano el regalo de su persona. Mirad, esto es muy interesante. En el Antiguo Testamento, el pacto se sellaba con un verbo transitivo, quemar reses. Pero en el Nuevo Testamento el verbo es intransitivo, es arder. Arder no puedes, ardes tú mismo, ofreces tu misma vida. Ya no puedes ofrecer holocaustos de reses, no, eres tu misma vida la que ofreces. Pablo considera a Jesús amigo de los hombres, anfitrión de muchas comidas, recomienda a sus amigos ante Dios, da su vida, se alegra y se llora con los sucesos que le suceden a sus amigos. Y Pablo afirma que la muerte es señal de una verdadera amistad, para dejar claro que Jesús murió por los pecadores y que eran sus amigos. Y en teoría eran enemigos de Dios. Pues quería dejar bien clara la universalización de la amistad divina. Por eso digo yo que murió por todos y no por muchos. Lucas da un paso más. Llama a Jesús amigos en varios textos. Os digo esto, amigos míos. Y el texto más cercano que nos enfrenta a la necesidad de Jesús de contar con sus amigos es la oración del Huerto de los Olivos, donde los discípulos no fueron capaces de vencer el sueño y escucharon un leve reproche. ¿Cómo es que estáis dormidos? El escándalo de la comensalía abierta es que Jesús no hace ascos a comer con pecadores, publicanos o prostitutas, cuando las relaciones de amistad solo eran posibles en los que podían devolver los convites. Yo una vez escribí un artículo sobre las reglas de los convites israelitas. Eran muy curiosos porque primero te mandaban un mensajero para ver si estabas predispuesto a comer. Y cuando ya tenían varios predispuestos a comer, te mandaban la invitación final, porque la gente esperaba ver quién iba a esa cena, a esa comida, para ver si iban ellos o no. O sea, que había bueno, como las reglas de las comidas en todas las sociedades son. Es tanto las comidas donde Jesús es anfitrión, que hay un teólogo que le llama el Señor del banquete, porque, un tercio de los textos del Nuevo Testamento se dedican a Jesús a comer con sus amigos, y es un tercio, es una proporción muy alta. Estas comidas las preside Jesús en nombre de Dios, que quiere celebrar su encuentro con la humanidad. Y los seres humanos queremos celebrar con nuestros amigos las bodas, los funerales, las circunstancias alegres y las tristes de nuestra vida.
para saber que los amigos están a nuestro lado en los momentos de nuestra vida. Y Jesús nos dice que Dios comparte. Y no es una afirmación intelectual, sino que en la muerte de Lázaro, el texto nos habla del amor que siente Jesús por sus amigos, por ese momento por su amigo Lázaro. Y acude al sepulcro a hacer compañía a sus amigas, las hermanas de Lázaro. Y Juan hace una referencia en su evangelio a que el amigo de Jesús reclinaba su cabeza sobre el hombro de Jesucristo. Y Jesús no se aparta. ¿Qué grado de amistad tenía Jesús con sus amigos? Nadie tiene mayor amor que el que da la vida por los suyos, por sus amigos. Hoy, gracias a este nuevo pensamiento, podemos considerarnos amigos de un Dios trinitario que goza con la compañía de sus criaturas. Un Dios que escucha nuestras palabras, que nos alienta en el camino, que sufre y se complace con nuestros acontecimientos gloriosos y que nos suministra las fuerzas necesarias para los momentos duros, que nos ofrece su hospitalidad en la Eucaristía y en su seno de Madre Nutricia. Una lista de valores que nos hablan de la verdadera amistad, que en el caso de la Trinidad se potencian hasta el infinito. Siempre me he preguntado los motivos que inspiraron a Dios para crear a los seres humanos. Y siempre he pensado que Dios como ser también necesitaba de los demás. Es probablemente heterodoxo hablar de necesidades de Dios, pero la realidad, como decía antes, que no sería Dios si no hubiera alguien que le llamara así. No sería bueno si no existiera el mal. Dios, de alguna manera insospechada, también goza y se presta a nuestra amistad. Decía Epicuro que la amistad hace una ronda alrededor del mundo y como un heraldo nos convoca a todos para que nos despertemos para colaborar en esa mutua felicidad. Los cristianos no tenemos más que sustituir la palabra filía, que es amistad, por Jesús de Nazaret, que es el que nos despierta y nos convoca a la construcción de esa mutua felicidad. Y no lo hace desde un plano abstracto, sino que recorre primero el camino de amigo para que no nos equivoquemos de senda. El siguiente rostro que vamos a tratar es el Dios de la ternura. El Dios de mi infancia y de mi juventud era un Dios frío. Mis nietos, cuando ven a Jesús crucificado, no les gusta nada la imagen. Al lado de una virgen con un niño en manos, en brazos, y apuestan por ella. Porque la verdad es que el Dios crucificado, o el Jesús crucificado, no es una imagen agradable de ver. Hicimos un Dios frío, hay que reconocerlo. Curioso, el Dios masculino del Antiguo Testamento hablaba de su alianza con Israel en clave esponsal y decía: hice alianza contigo y tú fuiste mía. Solo emplea en singular, no en nosotros. Pero además emplea la táctica del regalo, adornando a Israel con trajes y joyas. Pero aparece la duda de si de esos regalos no persiguen tener la esposa más guapa para presumir ante sus amigos o enemigos. Tu nombre se difundió en medio de las naciones por tu belleza, dice el mismo Dios. Para acto seguido añadir, gracias al esplendor con el que yo te había revestido. Es decir, consigue un doble propósito: que los otros admiren de su mujer, pero también de su riqueza y su poder, ya que puede gastar en cosas superfluas sin miramientos. Algo insospechado en una sociedad de supervivencia. Sobran las joyas cuando hay necesidad de comer. Con mayores o menores diferencias, esta ha sido la idea de la alianza matrimonial en todos los siglos, ¿no?
Claro que la alianza matrimonial en la antigüedad no era por amor, era por intereses económicos. Hasta el siglo XIX los matrimonios eran por interés, ¿no? Por ensanchar las tierras o los negocios, ¿no? Uniendo distintas partes. Los estudios psicológicos nos informan que todos nacemos con un inconsciente fruto de la experiencia de las generaciones anteriores que fija unos marcos de actuación difíciles de superar. O sea, los hombres no lloran, los hombres no juegan con muñecas, las mujeres no son valientes, lloran. Bueno, hay todo un referente cultural, pero todos tenemos un ánima y un ánimus, es decir, una parte lógica y abstracta, que sería el ánimus, y una parte emocional, que es el ánima. Pues bien, desgraciadamente, a lo largo de la historia, el ánimus se ha primado sobre el ánima. Y a los varones se les ha podado el ánima y a las mujeres se nos ha podado el ánimus. Y la personalidad más plena y estructurada es en la que están los dos planos al mismo nivel, la mayor paridad. Y eso es lo que la buena educación intentaría conseguir. Al lado de esto, nos encontramos con que el ser humano nace muy inválido y necesita que otra persona le cuide solícitamente, lo que a su vez obligó a que las mujeres, a cuyo cuidado estaba el recién nacido, desarrollaran un impulso fuerte tutelar. Esto nos hace defender que los hombres vivimos en un entorno de ternura imprescindible para poder vivir. Siempre se dice que las mujeres dan sexo para obtener ternura y los hombres dan ternura para obtener sexo. No sé si es verdad o no. La verdad es que hemos relegado a los sótanos del conocimiento el poder de las emociones. A mí me educó mi madre y una persona inglesa que decían never show your feelings, nunca muestres tus sentimientos. O sea, estaba mal visto demostrar sentimientos. Lo que me motivó a lo largo de mi vida, me produjo un trauma, porque yo no he besado mucho a mis hijos, no los he abrazado mucho, porque me eduqué con eso, como con que no podía dejar nada en el plato. Es verdad, no, pero son esas cosas con las que te educas, y si te sirves tú, pues es verdad, pero si te sirven otros, oí que la comida está bien emplatada, pues yo tiendo a comérmelo todo, porque me daba vergüenza dejar las cosas. Bueno, pues de alguna manera, esa educación que me dieron a mí, de never show your feelings, me ha quedado grabado, y bueno, pues ahí está, y me tengo que combatir contra ella. Pero mucha gente, no solo yo, ha vivido con la idea de que no se debe llorar, que no se debe mostrar empatía, que no se debe... Pero claro, Pascal dijo una frase que quedó ahí: el amor tiene razones que la razón desconoce. L'amour a des raisons que la raison ne connaît pas. Este recorrido ha hecho que los varones, especialmente podados, hayan dependido de sus mujeres para acrecentar sus sentimientos y que lo hayan considerado suficiente. Ha supuesto que la palabra sexo no pierde, no la soltamos de la boca, y que nunca pronunciemos amor. O sea, el sexo no va unido al amor, es una cópula sexual, simplemente. Por otro lado, la historia ha hecho que en las mujeres no creciera nuestra faceta racional. Yo recuerdo que cuando a mi madre le dije que iba a estudiar en la universidad, me dijo: oye, te advierto que a los hombres no les gustan las mujeres cultas e inteligentes, porque mi madre era del antiguo Ancien Régime, ¿no? Era una mujer lista, culta, pero yo tenía 5 hermanos por delante mío que iban a la universidad, y cuando yo dije que yo también, mi madre me dijo eso. Dijo: oye, mamá, pues es su problema, no el mío, ¿eh? Que ellos busquen lo que quieran, pero no es mi problema. Los dos sexos tenemos que diseñar un nuevo contrato en que apoyar las relaciones. Ellos se quejan de que las mujeres ya no son lo que eran,
y acuden a la pornografía blanda, donde ellas siguen jugando el papel pasivo ancestral. Ellas argumentan que el modelo democrático no se aplica a la familia y que se han cansado de que cuidado, cariño y afecto esté solo a un lado de la cama. La sociedad ya no encuentra madres a las que volver la mirada. Muchas mujeres se han cansado de dar sin recibir nada a cambio. El ideal no son los varones reprimidos emocionalmente, ni las mujeres que solo se pueden mover por pulsiones sentimentales. Tenemos que encontrar un término medio. Y aquí es donde entra Dios, la figura de Dios. Dejar que el ordo amoris entre en nuestra relación con Dios para que tengamos abiertas de par en par las puertas de su ternura y afecto. La palabra rahamim, que se traduce por misericordioso en la Biblia, viene de regem, es útero materno. Al Dios del Antiguo Testamento se le mueven las entrañas, sus entrañas paternas, cuando ve a su creación invalida o que sufre. O sea, son entrañas de madre de alguna manera. Con frecuencia tiene la impresión de que el bienestar propio y el ajeno están contrapuestos. Pero para amar la vida hay que vivirla con confianza y para ello hay que interiorizar el amor del otro. Decía Rolf Carballo que vivir es la pasión de transformar el egocentrismo en don. Pues a partir de ese momento lo vivido tiene sentido en la necesidad, en la medida que se convierte en el libre ejercicio de la generosidad. Es decir, para Rolf Carballo, la vida no tiene sentido si no sale uno de sí mismo y se da al otro. Y aquí viene la ternura, que viene de tierno, y cariño viene de carecer. Lo que nos alerta es que el ser humano está falto de esas demostraciones para poder crecer como persona. La niña de sus ojos, dice Dios de Israel. El primer paso para este espacio de dejar el Dios de la ternura es una terapia que ponga en tela de juicio todos los valores de dureza, dominio, represión y competitividad que nos han llevado a una sociedad tan poco gratificante. Para un segundo paso, resalzar las virtudes de la cooperación y de la responsabilidad, introduciendo en ellas las expresiones de cariño y de ternura para que no se reprima. La empatía. Todo esto con la convicción de que la ternura es una actividad que nace del fondo del alma, ahí donde se aloja Dios. Convencido de la necesidad de introducir estos parámetros en el mundo que vivimos, hay una serie de recetas que posibilitan el empaño. Para Teilhard de Chardin, un teólogo que a mí me gusta mucho, el amor avanza generalmente a un ascenso general de la vida, hacia una mayor plenitud de la conciencia, en la que se subliman y transforman todas las energías del alma. Y aquí voy a reflejar una parábola que Goethe reproduce al final de Fausto, que es muy curiosa. Una vez que Cuidado se disponía a crecer un río, vio un poco de arcilla. Recogió pensativo algo de ese material y comenzó a darle forma. Toda esta tradición de la antigüedad de que los dioses modelaron a los hombres del barro. Mientras meditaba sobre lo que había hecho, se presentó Júpiter. Y el Cuidado le pidió que le confiara el espíritu. A lo que Júpiter accedió de buen grado. O sea, tenemos Cuidado, Júpiter. Cuidado hizo la tierra, Júpiter le dio el espíritu. Mientras el Cuidado y Júpiter discutieron
qué nombre le dieron a la nueva criatura, apareció la tierra, que quiso que se le diera su nombre a la criatura, puesto que ya era la que había suministrado el material para formar su cuerpo. Entonces pidieron a Saturno que hiciera de árbitro. Y este les propuso la siguiente situación. Puesto que tú, Júpiter, le diste su espíritu, recibirás ese espíritu a la muerte de la criatura. Y puesto que tú, Tierra, le diste su cuerpo, recibirás su cuerpo. Pero como Cuidado fue quien primero dio forma a la criatura, la poseerá mientras ella viva. Y ahora os pregunto, ¿quién es Cuidado? Es Dios mismo. El sentimiento que nos lleva a la acción y en el que todos estamos involucrados junto a su persona. O sea, Cuidado es el que nos creó, de alguna manera. El espíritu nos lo dio Júpiter, la Tierra nos dio la materia, pero Cuidado nos acompaña a lo largo de la vida y nos acompaña en un mundo que necesitamos ternura. O sea, que el Dios de la ternura nos acompaña como Cuidado. Hay un libro, se llama Ethic of Care, la ética del cuidado, de una famosa americana, Carol Gilligan, que pone ejemplos. Dice que es que la historia nos ha hecho a las mujeres ser más conscientes de la ternura y del cuidado, y pone un ejemplo que es muy gráfico. Nos dice que una persona convivía con alguien, no sé si su marido o su mujer o quien fuera, que tenía un cólico nefrítico, que estaba con unos dolores espantosos. Eran las 3 de la mañana y fue a la farmacia. Y la farmacia le atendió un farmacéutico que le dijo, no le puedo dar morfina. La ley no me lo permite. Él o ella pleiteó y pleiteó, pero consiguió, la ley no me lo permite. Fue a otra farmacia en la que le atendió una farmacéutica. Y le dijo, no puedo dártela, no te la puedo dar. Y tanto pleiteó con ella que ella acabó dándole la medicina. O sea que, de alguna manera, la misericordia pasa antes que la ley, aunque la farmacéutica pudiera acabar en la cárcel. Hay un sentimiento de padecimiento, de ternura o de misericordia por la persona que está al otro lado que te lleva a hacer cosas que la ley no te permite. Y la ternura, en un mundo sin tiempo, exige perderlo, porque la ausencia de prisa es su atributo principal. De tal manera que la mano que acaricia se olvida del reloj. Parece que está a la espera de que algo se expansione. Y va despacio y con tiento, pues sabe que el amor es algo frágil y se puede romper si se trata bruscamente. Leí un poema de Antiguo Egipto que me gustó mucho porque a nosotros los cristianos nos puede servir mucho. Tranquilos, dice el poema, nuestros senderos, cuando tu mano descansa regocijada en la mía. O sea que podemos ir tranquilos por el sendero de la vida cuando sabemos que la mano de Jesús, la mano de cuidado, va con nosotros por la vida. No olvidemos que Jesucristo se declara camino y que nos lleva de la mano con ternura. En el Valle de los Reyes, en Egipto, hay una tumba que acaban de excavar, o que acaban de arreglar, que es preciosa, porque se ve en las pinturas que el faraón lleva de la mano a su hijo, que tendría 11 o 12 años, y lo lleva de la mano hasta que ya la puerta de la muerte se abre y ya no puede avanzar más. A mí esa visión me hizo pensar que Jesucristo es como ese faraón que nos lleva de la mano hasta entregarnos en la casa del Padre, en los brazos del Padre, cuando llegamos al más allá. También las palabras comunican las emociones. Preguntar por las preocupaciones del otro, expresar lo que nos duele para que no vaya más, expresarle a Dios de la ternura, lo que nos duele, nuestras preocupaciones, para que el cónyuge o el amigo den su opinión y nos den la mano, el mismo Dios, ¿no? Al final muchas veces sobrarán incluso las palabras. Pues cuando dos personas se han llegado a identificar
el hombre con su Dios o con Jesús. No hacen falta palabras. El santo cura de Ars, que era muy ignorante, cuando le preguntaban por qué pasaba tantas horas en la iglesia, decía: le miro y me mira. Ahí está, no hace falta más. Unos pequeños versos de Luis Fernando Aute dejan bien clara la necesidad que tiene todo ser humano de ternura para que florezca su vida. Dice así: no me hace falta la luna, ni tan siquiera la espuma. Me hacen falta solamente 2 o 3 segundos de ternura. Jesucristo aplicó la ternura en su vida. Dejó que los niños le tocaran. Se dejó tocar con gusto por la mujer del perfume, no hizo ascos, aunque era una relación muy erótica y muy mal vista, porque además el cabello de la mujer era un escándalo. Se soltó el cabello, decimos en español, es que se saltó todas las reglas sociales, y le secó los pies con el cabello y se dejó hacer, ¿no? Su mejor amigo reposó su cabeza sobre su hombro y le gustó que el mejor amigo reposara su cabeza sobre su hombro. Me hace falta las visiones en mi vida, y muchas veces cuando estoy apesadumbrada, triste, pienso que Jesucristo está en mi cuarto y que reclino mi cabeza en su hombro. Comprendo que es infantil, pero me consuela, me da fuerzas y me siento acompañada en mis momentos de desgracia, ¿no? Esto nos hace pensar que la ternura fue importante en su vida porque la tuvo que aprender como hijo, como hermano y como amigo, ¿no? Y en esta dinámica entramos también nosotros, que podemos dejarnos tocar por la ternura de Jesús y de su Padre. Y el último epígrafe, el que vamos a tratar, es el Dios del gozo. ¿Qué hemos hecho contra nuestra religión que ha fomentado el sacrificio y las tesis? Lo que decías tú, el sacrificio, ¿no? Murió por muchos. Que nos ha hablado más de la muerte, de resurrección, que de la vida. En España, las procesiones de Semana Santa son procesiones de muerte. En España nos gusta mucho más la muerte que las celebraciones. También nos gustan las celebraciones, pero la muerte es que nos encanta. Los tambores de muerte, las campanas de muerte, ¿no? Y es lo que nos ha hecho ver la cena pascual, donde hemos primado la imagen del Cordero sacrificado, el holocausto, la víctima, el sacrificio. Jesús como sumo sacerdote, olvidando la carta a los hebreos, que dice que no hay sacerdotes en el mundo, y que nuestra religión ha declarado la santidad como una ascesis permanente, que renegaba el sexo de la comida y del vestido. Muy curioso, porque yo estoy haciendo una pequeña novelita sobre Isabel de Hungría y me encuentro con que Santa Isabel de Hungría la casaron con 4 años, porque en aquella época se llevaba que te educaras con que iba a ser tu futuro marido para que aprendieras la lengua y tal. Y se casa con 16 años y tiene un confesor que le aconseja que no tenga relaciones sexuales con su marido. Tiene que poner el marido en la pie en el suelo y decir: oiga, usted de la puerta para allá no se meta usted con mi mujer. Ella gozaba del sexo, gozaba de su marido, gozaba de tener hijos. Y eso ha estado muy mal visto hasta hace nada. Las mujeres no teníamos sexo. Es más, en la Inglaterra victoriana se decía que las mujeres copulaban para el engrandecimiento de Inglaterra, porque así Inglaterra tenía hijos y era... Y hay un dicho popular que refleja muy bien esta postura negativa: es tan bueno que tiene que ser pecado. Hemos vivido de frente o de espaldas, y qué poco hemos comentado la historia del Dios que goza con su criatura. Cuando Ireneo decía que la gloria de Dios era el hombre feliz, gozaba en su calidad de amigo, de amante, de padre. Lo que alegra al hombre alegra a Dios, y por el contrario, siente que la gente es incapaz de alegrarse, como el caso del hijo mayor de la parábola del hijo pródigo. Hay que gozar festejando. El gozo con la comida compartida, con el canto que quiere comunicar
a todo el mundo que le escucha ese gozo interno. Todo el Antiguo Testamento está lleno de alabanzas a los gozos terrenos, derivado del uso de los bienes creados. Eran creados por Dios para el disfrute de su criatura. Se presentan como una pausa de serenidad y de paz, una necesidad en la vida de todo ser humano, para contrarrestar las insoslayables tribulaciones de la vida, ¿no? El vino, el fruto de trabajo, las cosechas, las victorias, las coronaciones reales, las fiestas, la vuelta a los prisioneros, todo eso pues era gozoso. Por eso las ceremonias comunitarias de Israel canta de gozo. Qué alegría cuando me dijeron vamos a la casa del Señor. Y el salterio nos hace vislumbrar unas liturgias llenas de cantos, de saltos, de bailes, de músicas, de coros. Pero es Dios mismo el que causa el gozo más profundo. La esperanza mesiánica deja paso al gozo de la presencia permanente de Dios junto a los suyos. Me enseñarás el camino de la vida, de la plenitud de gozo en tu presencia, alegría perpetua a tu derecha. Ni siquiera la tumba puede poner fin al gozo de Dios. A la comunión con Dios será indestructible después de la muerte. El canto cumbre de todo este gozo es el canto de gozo del Cantar de los Cantares. Para mí es el libro más sublime del Antiguo Testamento, porque ahí se puede reflejar un libro inspirado que toma de la vida matrimonial el gozo del encuentro entre los sexos como modelo para cantar el gozo de la unión con Dios, con su creación. Curioso, los místicos utilizaron el Cantar de los Cantares para hablar de su relación con Dios y muchas veces utilizaron imágenes muy eróticas. Pero es que el cuerpo tiene que entrar en esa relación con la criatura. El amor humano como eco del amor divino, que además placer en compañía mutua, que no es pecado. Al final, solo podemos decir que el Dios amante es el que engendra el gozo en los amados. Provoca la fuerza y el poder del amor en el mundo a través suyo. Es ágape cuando se da sin esperar nada a cambio. Y es eros en cuanto encuentra valor en el amado. Y es filía en cuanto encuentra que participa y trabaja por extender el bien. Los grandes amantes son los que, pase lo que pase, encuentran amor en el amado. Y no debemos olvidar que somos amados por Dios como amantes y no como pecadores recalcitrantes. Y este pensamiento nos obliga a cantarle a la vida, que a los ojos de Dios es muy valioso. Dios necesita del amor y del trabajo de todos los hombres. Hemos estropeado su creación para que le devolvamos a la creación el esplendor de sus orígenes. Y decir que Dios necesita de nuestro amor puede parecer herejía, porque estamos acostumbrados a una teología que minimizaba el valor de la aportación humana, de nuestros esfuerzos. Se ponía el énfasis en el pecado, que alejaba de Dios, haciendo hincapié en su trascendencia, pero el gozo de Dios está en amar como amante y gozar con el crecimiento de su criatura. Y en el Antiguo Testamento no solo se canta el amor de Dios, se celebra. El reino que predica Jesús, esa buena noticia, tiene un prólogo que nos invita a la alegría. En primer lugar, oímos decir que el ángel a María: alégrate María, la llena de gozo. En el seno de Isabel, el niño saltó de gozo. María rebosaba alegría en el Magníficat. A los pastores se les anuncia una gran alegría, que tiene que abarcar a toda la humanidad. Y Juan el Bautista exclamó al bautizar a Jesús: mi alegría es perfecta.
El portavoz de este reino alegre es Jesús, que parece que fue un hombre alegre. Promete una utopía, una ansiosa expectación, pero la convierte en topía, objeto de alegría hoy para todo el pueblo. Nos dice que hay salvación para la historia oprimida, que es posible superar la miseria de la historia, y lo que trae debe ser anunciado con gozo y debe de producir gozo. En ese anuncio, el gozo del que habla y del que lo recibe son decisivos. Dios es un Dios del gozo. Creo que hay un error que cometemos todos, que es hablar del Dios de la verdad. Comunicar una verdad que se debe recibir ortodoxamente, y sin fijarse mucho si las palabras que pronunciamos producen gozo en los que anuncian y en los que las reciben. Jesucristo exaltó la alegría de la mujer que perdió la moneda al encontrarla, del pastor que encontró la oveja perdida y del padre que encontró al hijo descarriado. Jesús gozó con la hermosura de las flores, con los niños a los que acariciaba y bendecía, con los hombres de toda clase social. No sé quién recordaba aquí antes el himno de júbilo, ¿no? Te doy gracias, Padre, por los sencillos de corazón. Jesús gozó al ver que esa gente humilde se apuntaba a su... Y gozó también viendo el óvulo de la viuda, que era una mujer generosa que daba todo lo que tenía. Los primeros cristianos también le entendieron así a él. Cuando partieron el pan en honor de Jesús, en recuerdo de Jesús, lo partieron con alegría y sencillez de corazón. Y en la primera epístola de Pedro, el apóstol elogia a sus comunidades diciendo: vosotros rebosáis de una alegría indecible y llena de gloria. Yo no sé si nuestras comunidades gozan de una alegría cuando celebran la Eucaristía. El resumen de la actitud del cristiano ante el anuncio del reino que trae Cristo supone la vocación de estar siempre alegre. Por eso el mismo Pablo exhorta a las comunidades de Filipo y Tesalónica: alegraos en todo tiempo. Os lo repito, alegraos, estad siempre alegres. Y nos dice Juan: nadie os puede quitar esa alegría. No duró mucho esta exhortación, porque ya San Agustín se lamentaba de que los hombres rieran. Y San Jerónimo decía que mientras estemos en el Valle de Lágrimas no tenemos que reír sino que llorar. Es muy curioso porque ha habido una línea de la teología que dijo que Jesús no se rió nunca. Una línea no oficial, vamos. Pero otro santo más moderno, como el que decía antes el cura de Ars, decía: si estuviese triste iría a confesarme. Y Juan 23 decía: estad alegres, haced el bien y dejar cantar a los pastores, a los pájaros. En el lado contrario, Albert Camus se preguntaba: ¿tiene un hombre derecho a ser feliz en una ciudad inundada por la peste? Con lo que venía a decir que cualquier alegría en este mundo es obscena. En el lado opuesto, Gustavo Gutiérrez, el famoso teólogo de la liberación, defendía que se puede vivir el sufrimiento con alegría y su reino sigue su camino. Porque se tiene la constancia de que Dios está con nosotros. Andar alegres es saberse resucitados, saberse amado en el momento actual. Todo ello nos entronca con Jesús. Y todos aquellos que han visto que nuestro mundo tiene, incluso en los peores momentos, esperanzas de un cambio a mejor. Que hay salvación para la historia oprimida, con lo que se puede superar la miseria de la historia. ¿Cómo se celebra ese gozo? Pues con un banquete. Celebrar con los miembros que tenemos a mano, que son los objetos materiales que Dios ha puesto en nuestro camino. Y el pecado no está en su uso, sino no contar con los otros seres creados para gozar juntos. Quedarnos con la mayor parte del pastel de la que nos corresponde. Con ello dañamos a Dios y al prójimo, de quien son parte de su cuerpo.
Por ello, celebrar el reino no es opuesto a un banquete en el que todos están invitados. ¿Y cómo se celebran los banquetes aparte de la comida? Bebiendo vino. El vino era algo inusitado en un pueblo pobre como el israelita, ¿no? En la última cena, Jesús dice que ya no beberá más el producto del vino hasta el día que el que beba el nuevo vino en el reino de Dios. Como Jesús va a morir, ya no puede celebrar en este mundo con los suyos, pero anuncia que lo hará de nuevo en la otra vida. En un banquete gozoso. Fijaros, incluso a las bodas de Caná faltó el vino. Y como Jesús pensó que era importante, pues convirtió el agua en vino. Un preanuncio de la Eucaristía, ¿no? La última cena, que no fue un hecho aislado, porque hay que entenderla dentro de la clave de las comidas de Jesús con los suyos, nos encontramos con si en las bodas de Caná fue la primera celebración, la última cena es la última que celebró Jesús en su vida mortal. Esta celebración continuará en las Eucaristías que celebra su Iglesia. ¿Y por qué comiendo? Los hombres desconocían las técnicas que posibilitaban la conservación de los alimentos y nació una utopía que los países perdidos en el futuro se caracterizaban por un eterno banquete en el que se come de todo con todo el mundo y se hace fiesta. En España hemos pasado mucha hambre y los regalos, a los médicos se les regala un jamón o vino pues no sé, o mazapanes. La comida es un signo de fraternidad, de amistad, de reconocimiento, ¿no? El gozo del banquete escatológico es una comida entre amigos en la que se invita a extraños. La alianza es un proyecto de amigos que tiene una visión en común, el bienestar de todo el mundo. Y el proyecto de Dios con los seres humanos, sus amigos, es la mejoría de las condiciones de ese mundo. Se busca la comunión de toda la familia humana sentada en torno a una mesa. La forma de comer, con quién se come, cómo se come. Las reglas siempre están relacionadas con las barreras sociales. Yo siempre pienso en Navidad, como con los míos, pero no me atrevo a acercar un pobre a la mesa, ni siquiera a mi asistenta. Mi asistenta no se sienta en Navidad conmigo. Bueno, es verdad que tiene su familia, pero me digo que es que se sentiría incómoda, pero la que me siento incómoda soy yo. De alguna manera, sentarse a la mesa, pues hay reglas sociales. Y que todos los humanos se sientan juntos a esa mesa es el gran gozo de Dios. Como de todos padres que se gozan en que sus hijos se lleven bien. Incluso Juan nos dice que el Mesías ha venido a celebrar las bodas de su amor por Israel, y en el que Juan es una especie de padrino que lleva al novio al altar. Pero es que los tiempos del noviazgo han quedado ya atrás y ahora hay que celebrarlo. Las purificaciones tienen que dar paso a la alegría. Y en ese mundo entran también los gentiles. Y os digo que vendrán, dice Mateo, muchos de Oriente y de Occidente y se pondrán a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Con esto lo que hace es quebrantar todo el sistema, claro. Pues Dios ve el mundo de una manera diferente, ¿no? Una comunidad abierta e inclusiva que también incluye a los pecadores, en que el anfitrión se convierte en siervo y sirve a la mesa. Un comportamiento tan escandaloso que un teólogo que se llama Harris afirma que Jesús fue crucificado por la forma en la que comía. La forma, la gente, el lugar. ¿Qué expresan las bienaventuranzas? Una felicidad. Eran los dichos de la sabiduría, no solo en Israel, sino también en un entorno. Que el reinado de Dios se caracteriza
por llevar a la práctica, a ayudar a los más necesitados que la sociedad humana ha dejado de hacer. Y Jesús expresa las parábolas del gozo, la oveja perdida, la moneda, el hijo. Curioso, la moneda, la alegría va en aumento. Primero es el dinero, después es la oveja y después el hijo. Hay como una escalada. Curioso, la parábola se llamó el hijo pródigo porque colocó el interés en el arrepentimiento del hijo, pero no en el interés de Dios, en el gozo de Dios por recibir a su hijo de nuevo. El Dios que goza con el encuentro con sus criaturas. El encuentro con Zaqueo es distinto. Es la alegría de sumar una persona más a las que ya tiene. Hay dos visiones de Dios en Jesucristo, que nos enfrenta a Jesucristo. El Dios de la santidad, al que se accede separándose de lo profano, del gozo de lo material, y el Dios del amor y la misericordia, al que se accede mediante la incorporación de los excluidos, utilizando los medios a nuestro alcance. No puede gozar Dios si sabe que alguno de sus hijos está fuera de casa y pasándolo mal. Jesús quiere que los fariseos lo entiendan y les pide: alegraos conmigo. El Padre se esfuerza en que el primogénito comprenda y se una a la celebración. Sísifo fue condenado a mover una enorme piedra cuesta arriba. Y a nosotros los cristianos se nos pide que bailemos, un ejercicio mucho más agradable. La competencia precisamente está a subir escaleras y se premia al que sube más arriba. Y al cristiano se le pide que dance en corro, con las manos unidas, ajustando la velocidad a los que más despacio van. Desde arriba los pequeños aparecen más pequeños, pero en el corro todos somos iguales. Incluso cambia la forma de mirar. No supone mirar de arriba abajo, sino es mirarse a los ojos. Incluso para subir hacen falta las manos. Yo me tengo que agarrar a las rampas para subir. En el corro no, están las manos unidas, no nos hace falta. Tiene un libro el cardenal Martini que se llama El arpa de 10 cuerdas. Te cantaré, oh Dios, un cantar nuevo. Para ti tocaré el arpa de 10 cuerdas. Proclamar la grandeza del Señor, cantar sus maravillas. El Dios del gozo y de la esperanza. Hay que cantar incluso la desolación, como preparación de la alegría. Nada nos puede apartar de la alegría del alma humana que celebra su salvación. La vida tiene un lado oscuro. No hay que negarlo. Pero al lado del Dios del gozo podemos avanzar por ese camino, tañendo el arpa de 10 cuerdas. Y termino con una frase, una oración anónima del siglo XI, que dice: tú que has preparado el camino que conduce a ver tu rostro, hazme la gracia de contemplar tu luz. Tú que me has hecho conocer la viña nueva, hazme participar del gozo de la vendimia. Pues eso, que participemos del gozo de la vendimia que Dios ha puesto en nuestras manos y que extendamos ese gozo por el mundo entero, que está muy falto de alegría. Pues aquí termino. Muchas gracias. Muchas gracias por los aplausos. ¿Podremos leer la conferencia? Mira, está hecha a retazos. Ya te dije, cuando me propuso Irma esto, yo estaba de vacaciones, yo tengo una gran familia, éramos 29 personas viviendo en la misma casa. El ama de casa, servidora. Yo pensé que los últimos 10 días se iban a ir todos, pero no, se fueron los padres y me dejaron los hijos. Con lo cual,
he tenido 15 días para preparar esta. Me da vergüenza preparar el escrito. Sobre todo nos da alegría saber que podemos seguir en estos momentos tan malos para tantísima gente, seguir teniendo alegría por todo lo malo que nos está pasando, pero hay que ser alegre. Pensar en la gente buena que hay a nuestro alrededor. Yo hoy que he estado hablando con alguno de vosotros, me ha emocionado ver lo que hacéis. Me ha emocionado. Hay gente buenísima. Muchas gracias, Isabel. Intuyo que muchos de estos rostros están relacionados y que unos nos llevan a otros. Y por igual que nos llevan otros rostros que teníamos de otra manera. Si tuvieses que quedarte con uno de ellos donde tirar del hilo para alimentar el resto, ¿por dónde nos animarías? Yo creo que el amor familiar es muy importante. Yo he sido muy amada por mis padres y por mis hermanos, y eso deja pozo. Yo creo que la gente que no ha sido amada en su infancia tiene muchos más problemas para amar, ser amado y gozar con la vida. Esa es mi idea, no sé. Yo me casé muy joven con un marido maravilloso, nos hemos querido muchísimo, entonces eso ha hecho crecer también en nosotros nuestra gratitud, nuestro gozo, porque hemos gozado mucho de la vida. Eso que hemos perdido un hijo, pero bueno, nos ha costado aceptarlo, pero hemos conseguido superarlo. Algunas veces apoyándonos en el marido y otras en Dios. Yo al principio me puse contra Dios totalmente, pasé unos años horribles, no entendía el sufrimiento. El sufrimiento de la pérdida de un hijo es muy grande. Yo pensaba que este mundo era injusto, pero lo he conseguido superar. Yo creo que, pues eso, gente que me ha ayudado, gente que me ha abierto unas ideas de Dios, el Dios que sufre conmigo, eso me ha gustado mucho, porque hay momentos de sufrimiento enorme que no puedes gozar, pero si tú sabes que tienes a tu lado a tu familia y a Dios, pues de alguna manera lo superas, ¿no? O yo lo he conseguido superar, no sé, tengo mis momentos de bajón como todo el mundo, pero bueno, yo creo que verte rodeado. Mira, estuve el otro día en una boda y el cura se me acercó en un momento dado y me contó su vida. Me contó que él tenía muchos hermanos y que aquí que había algún cura, la soledad de los curas es tremenda. Y que él, gracias a sus hermanos, tenía una vida muy gozosa y muy buena, porque el cura está muy solo muchas veces. Y ese gozo compartido, esa es muy importante en la vida. Yo creo que mi camino empieza en mi familia. Y ya, seguido... Tengo 21 nietos, un montón de familia. Pues enhorabuena y nos has dado unas lecciones tremendas. En cuanto al texto que pedía Inma, yo también te lo pido. Y algo entiendo de estas cosas, pero porque nos dejes a nosotros, aparte del autor, de ir trabando e ir enlazando. Mira que al final cada uno hayamos llegado a un destino. Alguien pide la voz ahí otra. Agradecerte mucho lo que nos compartes. He sentido que transmites lo que vives y eso es lo que mejor llega, por lo menos a mí. Me he quedado con una expresión que decías que me ha llamado, que es que Jesús tuvo que aprender la ternura. Y para eso dices que se dejó tocar, se dejó acariciar, se dejó besar. Me ha dado una luz de que igual estamos en un tiempo donde nos tenemos que dejar tocar, besar, acariciar con muchas realidades que son las que nos van a cambiar la visión, la mirada. Pues bueno, te agradezco esto porque parece como que tuvo que aprenderla, que decir que estuvo en proceso. Y ese Dios que está en proceso, que no viene ya todo encapsulado, pues es que es maravilloso. A mí el texto de que Jesús se dejara tocar por la mujer del perfume, claro, un escándalo, es que fue un escándalo. Una mujer con mala reputación que le secó los pies con el pelo suelto. Yo creo que Jesús se quedó encantado, como todo ser humano. Y es que yo a Jesús cada vez le veo más humano y menos divino. Y es más, bueno, no sé, no lo digo lo que tengo que decir. Porque mañana van a decir que todo aquí. No te veas con la miel de la boca.
Cada vez le veo menos Dios y más hombre. Cada vez le veo menos Dios y más hombre. Está muy bien. Isabel, ¿qué opinas? A ver, que has hecho una pregunta muy interesante que yo también me pregunto mucho, ¿no? ¿Por qué Dios ha creado el universo y ha creado al hombre? Y entonces a mí me dijeron en cierta ocasión que es que el amor es difusivo de sí. Es decir, que es porque es así, porque él es así. Y entonces en ese sentido, pues como que todo lo que existe es como un Dios que se ha salido de sí. Y luego la mística judía, la cábala, dice que Dios hace un hueco dentro de sí, se vacía para crear, en realidad. Que son ideas muy... a mí me llegan mucho, no sé. Ese hueco que ha dejado, lo tenemos en todos nosotros, ha dejado una semillita de ese hueco. Pienso yo, y me gusta pensarlo. No sé si es verdad o no. Cada uno se hace su camino, y se hace sus ideas, pero a mí me parece que Dios esté dentro de mí. Por eso yo creo que bajar en el cristianismo es importante que subir, porque bajas al centro de ti mismo, donde te encuentras contigo y con Dios. Entonces no tanto es subir esos peldaños que los místicos subían, no, me gusta más bajar. Por eso, para encontrarme con ese trocito que se ha desgajado de Dios, que nos ha repartido a cada uno de nosotros. O sea que me gusta mucho tu idea. Echándole un poco de imaginación, cabría hacer un hueco a una persona a la que he tenido una enorme devoción hasta que me enteré que yo era Dios y todos éramos Dios, con lo cual me cuesta mucho rezar a Dios, que es María. Él seguramente aprendió ternura de su con madre. María. Por supuesto. Yo no le tengo mucha devoción a María porque la María de mi época era virgen siempre. Yo es que ya pues estaba casada y no era virgen y María siempre miraba para abajo y tenía un traje blanco impoluto y era joven. Fíjate, siempre las imágenes de María son de niña de 15 años. Pero yo siempre he pensado que María, cuando murió Jesús, tuvo que tener 50 por lo menos. A los 50 en Israel sería sin dientes, llena de arrugas. Jamás nos han puesto esa imagen. Yo ahora que tengo muchos años, pienso que esa imagen de María sería muy valiosa, pero no. Las procesiones de Semana Santa sevillanas son maravillosas, pero son una niña refulgente que va detrás de su hijo, que se le cae una gota de una gota de llanto, pero oye, esa mujer no está destrozada, como estaríamos todos, además avejentada, porque es que con 50 años en Israel del siglo I, pues oye, pues a mí la imagen de esa María impoluta, el Magnificat. El Magnificat es un canto revolucionario. ¿Cómo sería que un conservador francés, Mogas, aconsejaba que no se tradujera? ¿Lo pronunció ella? Pues no. 14 años, una niña de 14 años va a pronunciar ese canto, pues no, lo pusieron en su boca. Pero bueno, lo que más me gusta es eso de María, esa contestación, las bodas de Caná, esa mujer que adelantó la hora. Yo le digo a la Iglesia que adelante la hora, como hizo María con su hijo. A los hombres en general les gusta más María que a las mujeres. Y a los célibes más. No te miro, miro a todos. Porque, oye, los célibes no tienen una persona femenina a su lado. Entonces necesitan todo el mundo necesitamos del otro sexo. Lo que es una lástima es qué difícil es hacer comprender a los católicos o cristianos como nosotros que María y José tuvieron que hacer el amor como Dios manda. Y esto no entra. Se rasgan todas las vestiduras. A mí, personalmente, que escribí en una revista que se llama Efemérides Mariológica, que María, al ver a José con otra mujer, se llenaría de angustia, ¿no? Pero ¿cómo puedes decir que María tenía celos? Pues como todo ser humano.
y que se peinaría para llegar al José del trabajo. Pues la María humana. Pues eso, María humana. Pero bueno, mira, yo llego a la conclusión de que cada uno tiene que seguir su camino. Yo no trato de convertir a nadie. Si me preguntan, sí. Si no me preguntan. No, yo lo digo manifestando la impaciencia que me produce la lentitud de la evolución del pensamiento católico. Bueno, pero piensa que la Iglesia en África y en Sudamérica, subir a una mujer al altar, un pueblo machista, Sí. bueno, en África y en Asia, o sea, en Occidente vamos 10 pasos más adelante que los demás. La solución sería que todas las diócesis pudieran hacer lo que quisieran. Pero claro, eso pierde universalidad. Ser papa, ser gobernante hoy día es muy difícil, ¿eh? Muy difícil. Muy difícil. No has dicho aquello, aunque te lo sabes como es lógico, y no sé quién lo dijo, que un santo triste... Es un triste santo. No sé quién lo dijo, pero es una frase grande. Teresa de Jesús. Ah, Teresa. ¿Quién lo dijo? Teresa de Teresa de Ah. Jesús. Una gran señora. Una mujer de aquí te espero. Que tenía que disimular que era una señora de aquí te espero, porque si no la hubieran... Yo que soy tonta, yo que hago falta de ortografía, hacía falta de ortografía aposta. Sí, cierto. Esa mía. ¿Qué pensarían estas grandes personas del cristianismo si hoy te hubieran escuchado a ti, verdad? ¿De qué siglo? Una Teresa de Jesús, por ejemplo, que estuviera aquí, en vez de estar Teresa de Jesús, ahí, Santa Hija. ¡Oh! Gozaría. No sé, no, mira. La Madre Teresa de Calcuta no le gustaría nada. ¿Tú crees? No, una santa enorme, pero una santa muy conservadora. Coincidiría contigo. Sí. ¿Eh? Pero una tía muy lista. No, una tía muy lista y muy estupenda, y una santaza. Pero oye, no quería que las monjas usaran lavadoras. Lavadoras. En los conventos de las Madres Teresa de Calcuta no entran lavadoras. Tienen que lavar a mano. Pues no sé por qué. Fue previsora, por si debería un Sánchez después. Y queda La rubia de la basura. Ah, Yo creo que los santos hacen la diferencia de los demás. bueno, ¿lo dejamos aquí? No, ¿qué pasa del texto? Ah. ¿Me lo vas a entregar? Sí, os lo entrego, pero... Me parece adorable el texto, te lo digo de verdad, yo he gozado muchísimo. Es que he contado cosas que no están en el texto y Pues las pones. no. Haz lo que quieras. Os lo pasaré, pero que sepáis que tiene errores y que tiene... Nos ha gustado mucho. Bueno, novela. De todas maneras, esta charla se queda grabada, ¿no? Sí. Pues que tenga mucho interés que se la vuelva a oír. Porque No, pero el texto tiene sus misterios y tiene su placer leerlo. Permítenos que nos alegremos con el texto, Sí, sí. por favor. Sí, os lo mando. Luego, con tiempo, esto acabará en YouTube y lo verán miles de personas. Espero que... Quita lo que sea muy heterodoxo. No creo que te llame No, para... a mí ya me da igual. Pero... Quítame lo mío del huevo, por si mi mujer, que raro que lo escuchara, pero quítamelo, no quiero problemas. Ya no estoy en edad de merecer. Pues nada, os mandaré el texto. Bravo,